un modelo de coberturas naturales en el cual con nuestros depósitos estables cubramos cartera a tasa fija, sin necesidad en este caso de utilizar coberturas financieras que le cuestan a la institución. Ese es un ejemplo importante de modelar el balance. Evidentemente hay ciertos modelos de balance que nos permiten también ahorrar capital. En el tema de modelos de pricing, de riesgo de mercado, pues evidentemente en la medida en la que estos están alineados a la competencia, esto le cuesta menos a la institución. Veníamos en nuestro caso en particular de una evaluación de productos derivados, especialmente pues con insumos de mercado, ¿no? Con market data pre-2008, ¿no? Entonces, pues cuando hacíamos trades con nuestras contrapartes, pues eso nos costaba porque no estábamos valuando bajo estándar OIS. Como dije, la optimización del capital y la liquidez, el establecimiento de métricas ajustadas, en este caso al riesgo, ¿no? Como la rentabilidad ajustada al riesgo y el allocation del capital, en este caso de manera tal que las líneas de negocio lo usen de manera eficiente. Un nuevo concepto, ¿no? Que estamos implementando, que ahorita vamos a ver a detalle, es el Liquidity Transfer Pricing, que también está asociado al Balance Sheet Modeling, ¿no? Y si podemos saber en este caso que nuestros depósitos son estables y tienen un expected duration, por ejemplo, de 5 años, entonces haría sentido que les paguemos a las líneas de negocio que traen depósitos estables una prima por liquidez, lo que le costaría a la tesorería salir a tomar dinero a ese plazo, ¿no? Y por último, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con el soporte y estar abiertos a nuevos productos y estrategias. La siguiente, por favor. Entonces, como ejemplo, ¿no? El Balance Sheet Modeling, que nos sirve para liquidez en el lado izquierdo y para riesgo de tasa de interés, ¿no? Entonces, ¿qué se deriva de esto? Un modelo de attrition, ¿no? Donde vemos cuál es la sobrevivencia de los depósitos, ¿no? Y su expected duration. En el tema de los depósitos a plazo, pues cómo rolan y también cuál es su duración esperada. En el tema de los créditos, pues lo mismo, qué tanto esperaríamos, ¿no? Para efectos de liquidez, que los créditos se pague el principal o rolan en el tiempo y no esperamos flujos de principal. Y por último, pues uno relevantísimo, ¿no? Que nos permite ahorrar capital, pero también en este caso manejar el balance, que es el modelo de prepago hipotecario, ¿no? Lo mismo, si tenemos cierta política de coberturas en la que decimos, pues podemos cubrir cierto pedazo de la cartera tasa fija, que típicamente la que importa para las instituciones es la hipotecaria, con depósitos estables, pero la otra tiene que ser con coberturas financieras, pues no es lo mismo cubrir a maturity o a duration que a duration ajustada por prepago, ¿no? Entonces estamos hablando de coberturas, ¿no? Si tenemos una cartera que tiene duration ajustado por prepago a 7 años, una cobertura más o menos en ese nodo versus una cobertura con duration sin prepago entre 10 y 12 años, más o menos, ¿no? Entonces, efectivamente, el output o el uso para dar valor agregado a la institución de esto, pues es, por ejemplo, saber, como dije, la estabilidad de los depósitos, determinar métricas como la sensibilidad al margen y el valor económico del capital, coberturas naturales, como dije, y liquidity transfer pricing, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Hay una pregunta. Sí. Puede. Adelante. Mencionaste el prepago de las hipotecas. Sí. ¿Ustedes más o menos en qué términos de hipotecas mandan? ¿20 años o más o menos 15? Hasta 30. Hasta 30. Una de 20 años, cuando la ajustas ya al modelo de prepago, ¿por dónde queda la duración? 7 años. Sí, nuestro portafolio más o menos está en 7 años, ¿no? Entonces eso implica que si tienes una base de depósitos lo suficientemente estable, ¿no? Que llegan hasta 5, 6, 7 años, puedes cubrir esa cartera que tiene expected duration con esos depósitos, con chequeras, ¿sale? Entonces ya le puedes ahorrar. Nosotros le ahorramos a la tesorería más o menos 200 millones al año, ¿no? Porque dejan de cerrar swaps para cubrir esa cartera a tasa fija y utilizan depósitos, ¿no? Evidentemente tienes que tener el modelo de attrition que certifique que los depósitos son estables
y pueden cubrir esa cartera a tasa fija, ¿no? Lo mismo se puede hacer con la cartera automotriz, que también tiende a ser a tasa fija, ¿vale? Y ahí, perdón, ¿quién desarrolla esos modelos? ¿Es igual tu área la que desarrolla esos modelos? Sí, por eso decía que pues el nuevo focus es desarrollar modelos, ¿no? Que nuevamente aproximan la realidad, ¿no? Porque pues estimas el expected duration con base a cómo se comportan los depósitos en el tiempo, ¿no? Y cuál es la estabilidad de esos depósitos pues, en el pasado, ¿no? Pero les das un uso, en este caso, para generar revenue, ¿no? Entonces, el modelado del balance tiene muchos beneficios, no solo en el proceso de alinear incentivos, sino también, en este caso, en la optimización del capital, los activos y los pasivos. Entonces, en la siguiente vemos cómo, con una aplicación de riesgos, podemos alinear incentivos, ¿no? Con lo que denominamos Liquidity Transfer Pricing. Y esto me parece que tiene que ver con los depósitos, ¿no? Entonces, tenemos tres grandes pilares para el Liquidity Transfer Pricing, ¿no? En el Old School, nuevamente nada más hablamos de Funds Transfer Pricing, ¿no? En el New School hablamos de cuál es el costo, en este caso, o el beneficio para los depósitos por el riesgo de tasa, y cuando incorporamos la segunda derivada, que es el Liquidity Transfer Pricing, incorporamos el costo de la liquidez, ¿no? Por lo que dije, si la línea de negocio me está trayendo, evidentemente la que más nos quiere hoy, pues es la línea de negocio de depósitos a la vista, ¿no? Porque decimos, a ver, si nos estás trayendo depósitos que duran hasta 5 años y que me sirven para cubrir cartera a tasa fija, pues entonces te tengo que pagar lo que le costaría a la tesorería salir a emitir a ese plazo para tomar dinero, ¿no? Entonces, si son TIE más 25, TIE más 30, TIE más 50, pues entonces hace sentido que yo le pague a los depósitos que son estables una prima de liquidez, ¿no? Por el costo del dinero a ese plazo. Entonces, los tres pilares tienen que ver, el primero, con la duración esperada, ¿no? Pagarle, evidentemente, la prima de liquidez, por además la tasa de largo plazo, ¿no? En muchas instituciones, todavía en el old school, le pagan a esas líneas, ¿no? Pues evidentemente, como son chequeras a la vista, pues tasas de corto plazo, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos trabajado en conjunto con las líneas de negocio es un cambio, ¿no? En la visión y en la mentalidad, en la cual al que trae esos depósitos estables se le tiene que pagar no nada más por el tema de tasa de interés, sino también por el tema de Basilea 3, ¿sale? Hay depósitos que en Basilea 3 son, en este caso, mejores que otros, ¿no? Entonces, una división sencilla puede ser entre físicos y morales, ¿no? Entonces, a los físicos, evidentemente, cuando hablamos de alineación de incentivos, pues les voy a dar mejores incentivos que a los morales, ¿no? Entonces, nuevamente, esto pues, nos ayuda a que en la rentabilidad de las líneas de negocio alineemos incentivos, pero además reconozcamos el valor agregado que tienen, por ejemplo, los depósitos, ¿no? También otra cosa que ocurre en muchas instituciones es a la cartera hipotecaria se le cobra el dinero al plazo a vencimiento. Entonces, nuevamente, si yo soy el dueño de hipotecas, ¿no? Otro que es nuestro fan con este nuevo modelo, pues digo, me tienes que cobrar el dinero al plazo que duran mis hipotecas efectivo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Duration ajustado por prepago. No es lo mismo que salga la tesorería a cobrarle un FTP, ¿no? Ya en este mundo, un LTP, Liquidity Transfer Pricing, a 20 años que a 7 años, ¿no? Imaginen la implicación que tiene para la rentabilidad de esa línea de negocio. ¿Cómo tratan el tema de la estructura de correlaciones? Sobre todo pensando en escenarios de crisis como subprime, cuando los 7 años pueden ser 9, 10 años. Cuando los 7 años se pueden extender a más tiempo. Y sobre todo cuando es un tema sistémico. Pues mira, lo que puedes hacer es decir, voy a modelar el attrition de los depósitos, tomando en cuenta dentro de la serie que lo estoy haciendo, un escenario de estrés, ¿no? Si quieres ser conservador. Nuevamente, a mí no me gusta ser sobreconservador. Entonces, digo,
voy a tomar 7, 8 años de historia. Si en esos 7, 8 años de historia se atraviesa una crisis, bien, ¿no? Si no, no lo incluyo. Otra pregunta relacionada con lo mismo. La estructura de correlación cambia bajo ciertos eventos. Entonces, cuando uno modela con un horizonte de tiempo 5, por ejemplo, si en 2018 modeláramos con 8 años, tendríamos un poco la crisis de la pequeña crisis de 2012, ahorita el tema de la guerra comercial y quizás algún comunicado de la FED que hizo en 2013. Entonces, eso no captura eventos que fueron crisis sostenidas durante un largo periodo. ¿Cómo puede enfrentarse eso bajo la premisa de que al cambiar la duración pueden obtenerse las reservas para uno de estos eventos? ¿Qué tanto importa el riesgo sistémico para tu base de depósitos? Quizás es lo primero que tendrías que modelar, ¿no? O sea, irte efectivamente a un periodo que tú digas de crisis. O sea, yo te diría, en mi banco en particular, el riesgo es idiosincrático, no es sistémico, ¿no? Entonces, nuevamente me da lo mismo tomar o no un periodo de crisis, porque si me voy al 2008, ¿no? Que es como el reciente, ¿no? Algunos te dicen, no, crisis real es 94, bueno, eso es prehistoria, ¿no? Entonces, el 2008 es como, pues, a lo mejor una crisis reliable, ¿no? Para una nueva visión de administración de riesgos y no ser sobreconservador, ¿no? Entonces, si yo en particular para mi institución me volteo y veo 2008, no es relevante para mis depositantes el riesgo sistémico, el idiosincrático sí, ¿no? Que quizá es un poquito más difícil de modelar el idiosincrático, ¿no? Pero el punto es, encuentra esa correlación y si la existe, ¿no? Entre tu base de depósitos y un evento sistémico, pues entonces necesariamente tienes que incluir, ¿no? En tu modelo un periodo de estrés sistémico, ¿no? Yo solo como referencia nada más para agregar si tú observas, digamos, está en la base de datos de la comisión, cómo los depósitos a la vista, ¿qué pasó en ese periodo 2008, 2009? De hecho no cayeron. Y a lo mejor ya te metes en la mezcla de bancos, sí puede haber diferencias, pero la masa de dinero en general no tuvo así una caída. Sí, las crisis importantes de liquidez son idiosincráticas, ¿no? El famoso Northern Rock. O sea, sí estuvo relacionado con un evento sistémico, pero fue más idiosincrático que sistémico. Adelante. Entonces, pues nuevamente, adicionado a todo lo que hemos venido diciendo, pues la optimización en este caso es un foco clave, ¿no? Para la administración de riesgos en la actualidad. Y entonces otra vertiente muy importante pues es el manejo del capital, ¿no? Cuando antes no era relevante para muchas instituciones o en mi experiencia al menos, pues cuando trabajas en una subsidiaria de un banco global, pues el manejo del capital se hace en la casa matriz, ¿no? Quizá aquí te miden nada más los activos en riesgo, ¿no? Y dentro del perfil de riesgo de la institución se incluye cuál es el tope de activos en riesgo, ¿no? De manera muy reactiva, ¿no? Cuando tienes las dos vertientes, puedes manejar, ¿no? Si vemos cómo se determina el índice de capital, pues los activos en riesgo vienen en el denominador, en el numerador viene el capital, ¿no? Que es en realidad un foco de atención relevante, ¿no? Para optimizar, nuevamente dar valor agregado a la institución, y que eso está ligado directamente a los dividendos que puede o no otorgar, en este caso la institución, pues al accionista, ¿no? Es al que realmente le estamos buscando dar valor agregado. Entonces, el manejo del capital es clave en la actualidad, ¿okay? No solo desde el punto de vista de los activos en riesgo, para lo cual pues podemos utilizar, como dije, modelos internos de manera tal que optimicemos los activos en riesgo, sino también desde la parte del capital per se,
el manejo del capital. Y con esto, pues evidentemente, tener de primera, ponemos dos indicadores claves en los cuales tenemos incidencia y podemos dar valor agregado, ¿no? La rentabilidad, quizá de la institución en su conjunto, o quizá de una línea de negocio en particular, ¿no? Lo que platicamos que hicimos con las hipotecas, por ejemplo, de cambiar el precio de transferencia, en este caso de largo a corto plazo, pues tuvo una incidencia directa en su rentabilidad. Y la otra, pues es el manejo de dividendos, ¿no? En la medida en la que se puede optimizar el capital, se puede hacer un manejo más holgado de los dividendos. Sí, una pregunta. Esos modelos, mencionaste el de prepago de hipotecas, supongo que también tienen el de depósitos a la vista, ¿verdad? Ajá, de depósitos estables. O sea, ¿tienen simetría entre lo que usan para capital y lo que usan para, de forma económica para el banco? Sí, digamos que en la generalidad sí. Apenas, no sé con quién estaba sentado y me dice, son idénticos. Le dije, pues no necesariamente, porque el que desarrollas para capital te sirve para probar que los depósitos son estables y luego optimizas, ¿no? El modelo de capital de México, ahorita vamos a platicar de eso, es atípico respecto a todo el mundo. Es un modelo de gaps, ¿no? De balance sheet, ¿no? No tiene nada que ver con el libro de negociación. Entonces, pues en la medida que tú tienes descalzadas tus bandas, te requiere más capital. Lo que te permite el modelo de estabilidad de los depósitos es decir, a ver, mis depósitos son estables, entonces puedo alocarlos en las bandas que me haga falta calzar para ahorrar capital. Hasta el punto en el que dices, ¿los depósitos son estables? Sí, hasta ahí sí converge. Ya en dónde alocas, ¿no? En tu modelo de gaps, los distintos depósitos, ahí es donde difieren, porque tu modelo de attrition lo que te permite es, por ejemplo, en tu gap de tasa o en tu gap de liquidez, decir, bueno, pues tal pedazo de mis depósitos tienen expected duration de 1 año, pues los aloco ahí, ¿no? Tal pedazo de tus depósitos tienen expected duration de 2, los aloco ahí, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digamos, sí tienen principios similares o análogos, pero ya donde lo alocas en las bandas es donde difiere entre capital y el de prepago y el de prepago de hipotecas. El de prepago sí es idéntico. Para capital. Ese sí es igual. Nada más tenemos un poquito, uno es la media, supongo, cuando haces para transfer pricing, etcétera, y para capital tienes que mover a un intervalo inferior o algo así. Sí, pero ese sí prácticamente es el mismo. Gracias. Ok, la siguiente. Y bueno, en este sentido, y en aras a lo mismo, optimizar el uso del capital y apegar, en este caso, que es otro concepto bien relevante, la gestión al control de riesgos, pues tenemos el nuevo framework de Basilea 4, ¿no? Y en particular, pues en lo que está relacionado con IBM, pues es el Trading Book y el Fundamental Review of the Trading Book, ¿no? Que esperamos que en particular para México nos permita dos situaciones muy importantes. La primera es alinear el modelado del capital o el requerimiento del capital a cómo las mesas de negociación toman riesgo con base a sensibilidades. Hoy en día no hay una conexión clara entre cómo se determina el capital y cómo la mesa se maneja. Haz de cuenta que le estás hablando en chino a la mesa cuando le dices consumes tanto capital. ¿Pero por qué, cabrón? Si mi sensibilidad está cerrada. Pues sí, cabrón, porque el capital es un modelo de bandas, ¿no? Donde fundamentalmente te cobra el capital por nocional. Entonces no entienden su rentabilidad. Las mesas tampoco entienden su VaR si es que no le hablas en términos de sensibilidades, ¿no? El nuevo administrador de riesgos también tiene que aprender a hablar el mismo idioma que las líneas de negocio. Ya no se vale lo que ocurría en la antigüedad, donde hablaba conceptos raros para que ellos creyeran que soy inteligente y creyeran que mi palabra es la verdad y con eso era suficiente, ¿no? Hoy es muy importante hablar el mismo idioma, que entiendan, en este caso,
cómo se están determinando sus métricas de riesgo y que estén ligadas a cómo manejan sus mesas. Esto nos lo va a permitir el FRTB, porque el capital se determina con base a sensibilidades. La otra que nos va a permitir, esperaríamos, es ahorrar capital, al menos en el libro de negociación, porque como dije, en la actualidad en México se cobra el capital para todo el balance, incluyendo el banking book y el trading book. FRTB lo que viene a hacer es separar los libros, ¿no? Poner una frontera entre el banking book y el trading book, y entonces el capital, en este caso por riesgo de mercado, solo se cobra para el trading book y no mezcla el banking book. Entonces la implementación de esto, que dicho sea de paso, será o se espera que sea en enero del 22, pues nos va a permitir segregar en este caso los libros y que el capital, en este caso de las mesas de negociación, solo sea el de las mesas de negociación, ¿no? Entonces creo que la siguiente, con la que concluyo. ¿Tú crees que la comisión va a adoptar este framework? Sí, se espera que sí. ¿Sabes qué es bien? Dios, ya saltó todos los Basel 1, 2, 2.5. Sí, porque te dicen que son Basel compliant, ¿no? Y cumplen con todo excepto con riesgo de mercado, pero en las discusiones preliminares que hemos tenido con ellos, sí están esperando apegarse al 22 con todo lo que tiene que ver con FRTB, ¿no? Entonces, el aspecto bien relevante que nos va a permitir FRTB es, como dije, además de que buscamos que se optimice el capital y que al menos el capital se maneje, ¿no? Con base al idioma que conocen las mesas, basado en sensibilidades, pues entonces la propia mesa va a poder tener noción de cómo manejar y cuánto capital consume y por ende cuál es la rentabilidad sobre sus operaciones. Estamos llevando un proyecto bien importante con IBM para que la gestión se apegue, la gestión del riesgo de las mesas, a cómo los traders manejan su P&L basado en sensibilidades. Entonces, en aras de que hablemos el mismo idioma y el trader no me esté diciendo por qué tengo este bar que no entiendo por qué, estamos apegando a que el bar también, que debería utilizarse para la gestión del riesgo de las mesas, lo que ocurre cuando no se habla el mismo idioma y el VAR o la métrica de riesgos es esotérica y nadie la entiende, pues es irrelevante, ¿no? Pues en la medida en la que los tomadores de riesgos entienden la métrica de riesgos, pues es que sí pueden efectivamente gestionarse, ¿no? Con ese indicador o esa métrica de riesgo. Entonces el proyecto en el que hemos venido trabajando con IBM es tratar de ponerle a los traders el que puedan determinar su VAR con sus sensibilidades, de manera tal que cuando les dé un VAR de 2, 3, 4, 8 pesos, sepan claramente por qué, porque sus sensibilidades están abiertas en tal nodo, ¿no? O porque tienen cierto riesgo base, ¿no? Entre dos productos, etcétera. Entonces, esa es, digamos, un aspecto muy clave en el manejo del riesgo del mercado. Creo que con eso concluyo. Digo, yo nada más un comentario, sí coincido mucho que particularmente para portafolios lineales, hacer full valuation como hace Redwatch es overkill, la verdad. Debería ser mucho más sencillo si calculas tu VAR por sensibilidades. Correcto. Y es mucho más fácil de explicar el VAR y los riesgos que no están incluidos en el VAR, ¿no? Que es el risk not in VAR, ¿no? Es más claro dónde están los gaps y eso. Porque el full valuation para portafolios lineales, digo, opciones, pues no te quedan otros, pero es overkill. Estaría buenísimo que el riesgo se hiciera por sensibilidades para que tuvieras esa opción. Sí, vamos, justo es lo que estamos desarrollando. Sensibilidad del trader. Luego nos sentamos. Gracias. Gracias. No, vamos a tomar un